Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Universo Canelo. Como veis, a mis espaldas tengo una preciosidad, una auténtica reconstrucción a escala natural de un barco fenicio, uno de esos barcos con los que se construyó nuestra historia y que contribuyeron a que llegáramos a ser lo que hoy somos. Un auténtico barco fenicio. Hoy un vídeo en el que os voy a hablar de una cosa muy curiosa que quizás muchos no conozcáis: el chifle de contramaestre. Antes que nada os voy a recomendar dos novelas que van del tema que vamos a tratar hoy. La primera es de Benito Pérez Galdós, el primero de los episodios nacionales, Trafalgar. Emocionante, muy interesante, una novela que describe muy bien la España de principios del siglo XIX. Trata un poco el ámbito, la influencia política, el ambiente político, el ambiente social de la época, muy interesante, de nuestro gran Benito Pérez Galdós. Este es el primer de los episodios nacionales, Trafalgar. Y por otro lado, os voy a recomendar Cabo Trafalgar, de Arturo Pérez Reverte. No tiene nada que ver con Trafalgar de Benito Pérez Galdós. Son novelas totalmente diferentes. El tema de la batalla de Trafalgar está tratado de forma bastante diferente, el ambiente es diferente, los personajes son diferentes. Esta es una de mis novelas favoritas, es el libro que prácticamente más veces he releído junto con 100 años de soledad. Este libro lo releo del tirón, raro es el año que no lo leo por lo menos una vez. Es un libro que he regalado mucho, me divierte mucho, me entretiene mucho. Trata muy bien los diferentes personajes de todo tipo de la novela. Se desliza muy bien de un personaje a otro. Me encantan los diálogos, cómo hace dialogar Pérez Reverte a sus personajes, cómo los hace interrelacionarse o interactuar en sus novelas. Para mí es una delicia, os lo recomiendo. Estos son dos libros que tratan sobre todo el tema, el tema náutico. ¿Y por qué? Porque hoy os quiero hablar de una particularidad, un elemento muy curioso, un instrumento musical, pero que a su vez ya ha sido de un gran uso y de mucha utilidad, y además imprescindible para el manejo de un barco. Me refiero lo tenemos en esta cajita, el chifle de contramaestre, el chifle o silbato de contramaestre. Este es un instrumento que era imprescindible, sobre todo antiguamente, para el manejo de la marinería, muy útil para el desenvolvimiento de la marinería en un buque mercante o un buque de guerra, sobre todo cuando los barcos eran veleros y había que manejar muchísimos utensilios, había que hacer unas maniobras muy complicadas con muchísimo personal, a veces en unas condiciones muy complicadas de mala mar, condiciones de combate, cuando era un navío de guerra, y el contramaestre es el personaje que llevaba a cabo o organizaba esas maniobras, organizando al personal con los sonidos, los tonos, las diferentes llamadas del conocido como chifle de contramaestre. Este es un chifle de contramaestre de verdad, auténtico, que suena y con el que hay que modular las notas, que van desde muy agudas hasta más graves, con los dedos de la mano. Entonces,
Pues aquí lo tenéis, el chifre de contramaestre, como anécdota, como característica curiosa de este mundo tan interesante naval. El mundo naval que, aunque algunos seamos de secano, no podemos olvidar que cuánto ha hecho la navegación por la evolución de la humanidad. Estamos de nuevo en la guarida del Canelo, todavía sigue inhóspita, ya poco a poco quiero, ahora que ha empezado el buen tiempo, ir acomodando, adecentando este espacio. Lo conseguiré. Muchas gracias, un saludo para todos y no olvidéis suscribiros.